He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Señor Jesucristo les bendiga. RF Argentina 2020. Un saludo muy especial a todos los pastores, líderes, hermanos en general que están conectados a través de estas redes virtuales para recibir palabra de Dios durante este Restaurando Familias. Su servidor, el pastor Andrés Hurtado, es el que les habla y quiero darle gracias a Dios primeramente y a todo el comité ejecutivo de Restaurando Familias en el país de Argentina por este privilegio tan grande que nos da de poder llegar a través de este medio y seguir siendo de bendición a nuestros hermanos y a esta hermosa nación de Argentina. Sin más preámbulos, quiero invitarlos a la palabra de Dios, a el libro de Números, el capítulo 13, versículo 31. Esperamos que todos puedan participar de la lectura de la escritura. Números 13, versículo 31. Y mientras que usted busca esta cita bíblica, quiero brindarle un saludo muy especial a nuestro amigo y director, el pastor Víctor Vega, y toda su familia en esta hermosa nación. Números 13, versículo 31 en adelante, dice la escritura: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, nótese bien lo que dice, es tierra que traga a sus moradores. Hago énfasis en esa línea. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Lo que acabo de leer es el reporte de los 10 espías malvados que incursionaron para ver lo que iba a ser la tierra prometida para el pueblo de Israel. Y el versículo 30 del capítulo 13, sigo leyendo, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14, versículo 6 dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Hago énfasis en esta línea. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. En esta hora quisiera predicar bajo el título: dime cuál reporte
vas a creer. Y este mensaje es exclusivamente para Restaurando Familias en Argentina 2020, porque creo firmemente que es tiempo de reconocer, de confirmar cuál es el reporte que vamos a creer en medio de esta situación difícil. Yo sé que usted ha orado, nuestros directores han orado a favor de este evento, hemos orado pidiendo la bendición al Señor, pero a manera de oración diga: háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar su asiento si ha estado en pie. Y yo dije que iba a hacer mención de dos líneas en particular. En la primera lectura que hice, en el versículo 32 del capítulo 13 dice: es tierra que traga a sus moradores. Y en el capítulo 14 versículo 9, el reporte que da Josué es muy diferente. Él no está diciendo que nos van a tragar, sino que nosotros somos los que los comeremos como pan. Yo quiero hacer énfasis en estas dos situaciones o en estos dos reportes presentados, porque es importante ver con los ojos de Dios, con los ojos que Josué y Caleb pudieron ver la tierra prometida. Pero antes de ello, déjeme llevarlo a esta introducción que tengo acá. Porque antes de que Israel entrara a esta tierra prometida, Dios le pidió a Moisés que enviara a 12 espías. Esto es muy importante. Un príncipe de cada tribu, para que reconocieran la tierra que el Señor había prometido entregarles. Números 13, versículo 1 nos inicia contando la historia y nos dice que Jehová había hablado a Moisés diciéndole: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, escuche esas palabras, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. El versículo 17 nos narra cómo Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán y les dijo que subieran de aquí al Negev y subieran al monte y observaran la tierra como era, y el pueblo que la habitaba, si era fuerte o débil, poco numeroso, si estaba habitada, si era buena o mala, cómo eran las ciudades habitadas, si eran campamentos o plazas fortificadas, si el terreno era fértil o estéril, si en él habían árboles o no, y que se esforzaran y tomaran del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Aparentemente, todos los directrices, todos los puntos que Moisés le había dado a estos hombres, ellos los habían seguido al pie de la letra. Encontramos en el versículo 25 que el grupo de los 12 volvieron de reconocer la tierra al final de los 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, porque habían traído un gran racimo de uvas, y le contaron diciendo: nosotros llegamos a esa tierra a la cual tú nos enviaste, la que fluía leche y miel, y aquí está el fruto de ella. Aquí está este racimo de uvas grandes, hermosas, jugosas. No era cualquier clase de racimo, era un racimo especial de uvas, pues entre dos personas habían tenido que cargar este racimo. Pero el pueblo que habita en ellos es fuerte, Moisés. Las ciudades son muy grandes y son fortificadas. Y también allí vimos a los hijos de Anac. Nótese bien el reporte que están entregando hasta este momento. Cuando regresaron los espías, Moisés y toda la congregación se reunieron, dice la escritura, para escuchar atentamente el reporte de la tierra de Canaán. Y como dije anteriormente, el reporte fue claro. Ellos explicaron cómo eran las ciudades, qué clase de personas habían allí, la clase de alimentos que se podían encontrar. Pero para sorpresa de todos los oyentes en ese momento,
no solamente estaban trayendo la muestra de la clase del fruto que estaba allí, pero también estaban trayendo noticias de cómo era la tierra. Pero lo que más me llama la atención es que en determinado momento hay una información que no concuerda. El grupo de los 12 se acaba de dividir. Hay un grupo de 10 que están aseverando o confirmando una cosa, o tienen cierta información que 2 de ellos, Josué y Caleb, no tienen, o tienen, pero tienen un mensaje diferente. Es decir, que son 2 clases de informes muy similares, pero a la vez hay algo contradictorio entre estos 2 grupos. El primer reporte, como dije anteriormente, es un reporte de 10 príncipes, y este reporte está cargado de pesimismo, está lleno de temor y de cobardía. El segundo reporte es de 2 hombres nomás, Josué y Caleb, quienes han hablado de la realidad que está en aquellas ciudades, la dificultad de la situación actual, pero con la diferencia de que el informe que ellos están brindando es un informe de fe, de optimismo y de esperanza. Volvamos al primer informe. El primer informe revela que la tierra en realidad es fértil, que fluye leche y miel, pero tiene algo en particular, y es que sus habitantes son hombres muy grandes y fuertes, y se tragan a sus moradores, y los espías se consideraron como insectos ante estos gigantes. Y el reporte de ellos dice: estos hombres nos van a comer como insectos, vamos a hacer comida delante de ellos. Este primer reporte decía que a pesar de que la tierra estaba llena de buenos frutos, iba a ser imposible conquistarla, porque allí estaban todos sus enemigos. Allí estaban los hijos de Anac, estaban los de Amalek, los eteos, los jebuseos, los amorreos y hasta los cananeos. El segundo informe que dio Josué y Caleb no ocultaba la realidad, que era una tierra fértil. Tampoco estaba ocultando la realidad que eran ciudades grandes y fortificadas, y que también habían gigantes. Pero el reporte tiene algo diferente, y es que las dificultades o retos que se puedan presentar no son comparados con el Dios todopoderoso a quien ellos le sirven. A estos 10 espías negativos se les olvidó que el dueño de la tierra es nuestro Dios. El salmista dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra no le pertenece a los hombres o moradores de ella. La tierra le pertenece es a Dios, quien fue el que la creó, y él es el único que tiene el poder para poner o quitar reyes. Él es el único que puede hacer desaparecer los pueblos, como también puede levantar pueblo entre las piedras. Números 13, versículo 2 dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. No era que Israel la iba a usurpar, ni tampoco que tenían que rogar para que se la dieran a ellos. Ya Dios había prometido al pueblo de Israel esta tierra, y él tenía la potestad para entregarla. Dios era el que tenía la palabra de quién la habitaba y quién no. Esto no se trataba de que allí estaban los gigantes, se trataba de que Dios había prometido esa tierra para el pueblo de Israel. Si el reporte de los espías negativos hubiese sido del todo cierto, que era una tierra que tragaba gigantes, o que tragaba o tierra de gigantes que tragaba a sus moradores, mi pregunta es entonces: ¿cómo fue que ellos hicieron para salir con vida y poder dar el reporte? ¿No cree usted que Dios sabía o conocía para dónde los llevaba?
El temor, el miedo a lo desconocido, el no conocer, el no saber lo que estaba el día siguiente de ellos, el no haber incursionado allí, la falta de fe, la duda, la falta de creer en que Dios estaba realmente con ellos, estaba inundándolos a ellos de un sencillamente temor, miedo, duda y sencillamente les estaba impidiendo llegar al lugar que ya Dios les había prometido. Oh, pero me agrada el reporte de Josué en el capítulo 14, versículo 9. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque somos nosotros los que los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esas palabras son críticas en esta noche. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Todos los 12 espías vieron la misma tierra. Todos vieron los mismos frutos, los mismos moradores, con la diferencia que Josué y Caleb no pusieron su mirada en las cosas terrenales. Ellos pusieron su mirada en el autor y el consumador de la vida. Ellos decidieron creerle a Dios y a sus promesas. Es todo lo que necesitaban, y es todo lo que usted y yo necesitamos, que Dios esté de nuestro lado. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo mejor de todo es que ya Dios no solamente está con nosotros, sino que ahora está en nosotros. Me llama la atención que esta es la única historia donde dos respuestas totalmente opuestas se cumplen en las Sagradas Escrituras. Los que dijeron que no podían entrar, en efecto nunca entraron, porque Dios no les permitió, por causa de la dureza de su corazón y de la duda en su mente. Pero los que dijeron que sí se podía entrar, entraron y poseyeron la tierra prometida. Eso me recuerda las palabras de Henry Ford, el fundador de la compañía de carros más grande de los Estados Unidos. Él dijo: si tú crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón en cualquiera de las dos. A través de los tiempos, mis amados hermanos, el diablo ha tenido un reporte negativo. Ha tenido un reporte de derrota para el núcleo familiar que Dios ha establecido. Por años, decenas, centenas y aún milenios, el diablo ha querido destruir lo que es la familia como tal. Ha traído miedo, ha traído temores, ha traído infidelidades, ha traído mentiras. Y por años el hombre y la mujer, hablando generalmente, han decidido creer al reporte negativo para sus hogares. El hombre ha decidido creer que tenemos que acostumbrarnos a vivir en peleas, que tenemos que acostumbrarnos a vivir en pobreza, porque es que así Dios lo ha querido. Que no me puedo llevar con los familiares de mi cónyuge, que como todos viven en peleas e infidelidades, mi hogar también tiene que ser así. Hay personas que han decidido creer al reporte negativo de la droga. Han decidido creer al reporte negativo del alcohol. Hay personas que han firmado su carta de sentencia a morir con un vicio. Hay personas que se han sentenciado a ellos mismos a vivir en la pobreza y en la miseria. Y definitivamente han decidido creer al reporte negativo, que no van a poder salir, que nunca van a salir de esa condición en la cual se encuentran. Hay cónyuges que han preferido escuchar el reporte negativo y pesimista, que les dice que simplemente es imposible que su cónyuge se convierta al evangelio,
Han preferido escuchar el reporte pesimista que es imposible que su cónyuge se consagre. No vale la pena seguir a Dios. He tratado de orar meses y años por mi esposa o su esposo y sencillamente ha sido imposible. Dios nos ha abandonado y no está interesado en nosotros. Es el reporte que muchos han decidido creer. Hay padres de familia que sencillamente han tirado la toalla y han decidido creer el reporte de derrota, el reporte de miseria. Han sencillamente caído en el mal hábito de acostumbrarse y de resignarse a que sus hijos nunca van a llegar a los caminos del Señor. ¡Qué vergüenza!, digo yo en esta tarde, para aquellas esposas e hijos de esos 10 espías malvados que tuvieron que enterrar a ese padre, a ese esposo, fuera de la tierra prometida. Yo no me alcanzo a imaginar los amiguitos de estos niños o jóvenes al otro lado en la tierra prometida. ¿Y dónde está tu padre? Oh, mi padre murió antes de que llegásemos a la tierra prometida. Él era uno de los espías que sencillamente no creyó a la palabra de Dios, no creyó al reporte de Josué y Caleb. Mi padre fue un rebelde, diría otro, que no quiso creer a la palabra de Dios. Una mujer le dice a su vecina: soy viuda porque mi esposo sencillamente decidió creer al reporte negativo. Quiso poner su mirada más en las cosas de esta tierra que en las cosas de Dios. Le hablo a esos padres que han decidido poner su mirada en las cosas terrenales y no en las de arriba. Le estoy hablando a ese esposo, a ese padre que ha puesto su confianza en sus propias fuerzas, que lo único que está escuchando es el reporte negativo de las noticias y que su mirada la está poniendo alrededor de lo que está sucediendo, en vez de elevar su mirada un poco más allá del techo y mirar que es el omnipotente, el todopoderoso, el que ha prometido ser nuestro guardador, nuestro sustentador y nuestro ayudador. En este Restaurando Familias 2020, alguien va a tener que cambiar de reporte, alguien va a tener que cambiar de noticiero, alguien tiene que cambiar de canal, alguien tiene que cambiar el mensaje que ha venido escuchando. Y quiera Dios que a través de Restaurando Familias 2020 en Argentina, alguien decida escuchar por fe la palabra de Dios, alguien decida creerle que Dios sí está interesado en usted, Dios está interesado en su familia, Dios está interesado en su salvación, Dios está interesado en la salvación de su cónyuge y la salvación de sus hijos. Esta pandemia no solamente ha llegado para estremecer la salud y la economía mundial, pero también está revelando lo que hay en el corazón de muchos cristianos. Este fenómeno mundial ha dejado ver verdaderamente quiénes tienen sus pies sobre la roca y quién se ha dejado amedrentar por la situación actual. Y no vamos a negar que lo que se está viviendo a nivel mundial es algo muy fuerte, pero tampoco podemos negar que esto es una guerra espiritual donde el enemigo está queriendo tomar ventaja para atacar directamente a la iglesia. Es la ventaja que el enemigo ha querido tomar para cerrar nuestros templos, para que nuestros servicios sean limitados, para que se prohíban los servicios de culto, para que cristianos
cristianos a medias, llenos de incertidumbre, hombres de doble ánimo, decidan poner su mirada en toda la clase de obstáculos y cosas negativas, en los reportes amarillistas que salen a diario, para que se resignen a vivir en derrota, resignados a permitir que sus hogares se destruyan y que se den por vencidos y que terminen tirando la toalla espiritual. Es una tristeza que los hijos y las futuras generaciones de estos 10 espías malvados tuvieron que recordarlos como los espías negativos, como los hombres negativos, como los faltos de fe, como los que se convirtieron en esclavos del temor y el miedo. En ellos se cumplieron las palabras de Henry Ford: si crees que no puedes, tienes razón. Yo quiero preguntarle a usted en esta hora si usted cree que puede o si no puede, porque lo que usted diga en esta hora, así será. Si usted dice que no puede, entonces tiene razón, no podrá. Pero si usted dice que puede, entonces usted va a poder. Todo depende exactamente a quién usted le quiera creer. Yo no le estoy hablando sencillamente de darse una palmada a sí mismo. Yo no le estoy hablando de automotivarse. No. Yo no le estoy hablando de sugestionarse con palabras bonitas. Yo le estoy hablando que el reporte de Dios, la palabra de Dios, dice todo lo contrario. La palabra de Dios es un reporte positivo, es un reporte de esperanza y es un reporte de victoria. El reporte de Dios es un reporte de liberación, de sanidad, de milagros y de prodigios. El reporte de Dios es un reporte de restauración, de prosperidad y de bendición. Yo no sé usted en qué Biblia ha estado leyendo, pero mi Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor no niega la realidad de nuestros problemas. Al contrario, Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él sabe la condición en la cual estamos, pero recuerde que Dios es el único que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Recuerde que Él es el dueño de los cielos, de la tierra, del mar, de todo lo que en Él hay. Él es el mismo autor y consumador de nuestra fe. En Él todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Con Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con Él la victoria está asegurada. Con Él podemos conquistar nuestro territorio. Cuando el diablo diga no se puede, el reporte de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el diablo diga es imposible, amén, y el Señor dice no, todo es posible. El reporte del diablo dice que el paralítico de 38 años ya no podía caminar, pero el reporte de Dios dice: a ti te digo, levántate y anda. El reporte del diablo decía que Lázaro se murió, pero el reporte de Dios dice: Lázaro, ven fuera. El reporte del diablo dice: tu familia no puede ser salva, pero el reporte de Dios dice que Noé, su esposa y sus hijos fueron salvos. El reporte, amén, del diablo decía que Sara nunca tendría hijos, pero el reporte de Dios dice: en ti serán benditas todas las familias
familias de la tierra. Heredarás, amén, tu descendencia heredarán naciones. Abraham, en el reporte del diablo decía que David sería un rey derrotado, pero en el reporte de Dios dice que David fue el mejor rey de todo Israel. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y no solamente él, sino que sus hijos también se llegarían al trono. Cuando nosotros creemos al reporte de Dios, las cosas cambian, los hogares son transformados, las familias son bendecidas. La pregunta es: ¿qué reporte es el que usted va a creer en esta hora? Lo importante no es lo que diga el enemigo, lo importante es lo que Dios dice y lo que usted le cree a esa palabra. Lo que nuestras familias necesitan son personas de fe. Lo que necesitan nuestras familias son hombres que no le teman a las adversidades. Lo que nuestras familias necesitan es que los hombres que tienen como cabeza de hogar, amén, estén plenamente anclados en el Señor Jesucristo. Dios bendiga a las damas, mujeres de oración, pero necesitamos hombres parados sobre la roca. Dios bendiga a nuestras esposas intercesoras, pero los príncipes que se han de levantar de nuestras iglesias para representar el pueblo del Señor van a tener que ser hombres firmes, hombres de fe, hombres que estén dispuestos a pagar el precio, hombres que se pongan los lentes espirituales y puedan ver que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que más son los que están alrededor nuestro que los que están en contra de nosotros. Restaurando Familias 2020 en Argentina tiene que ser la plataforma del cambio, tiene que ser lo que lo va a lanzar a usted a salir de la derrota en la cual se encuentra. Dios no le ha permitido conectarse por casualidad a esta transmisión. Dios le ha permitido conectarse y escuchar este mensaje porque Él quiere transformar su vida completamente. Dios tiene preparado algo especial para su vida, la de su esposa y la de su familia completamente. Pero lo único que está haciendo falta es que usted crea al reporte de Dios. Yo le invito en esta noche o en esta tarde que sea usted escuchando el reporte de lo que Dios tiene para su vida. Hay un lugar, hay una ciudad, hay una meta que conquistar, hay algo que ya Dios tiene preparado para su vida y usted tiene dos opciones. Tiene la opción de escuchar el reporte negativo, tiene la opción de escuchar, amén, aquellos que solamente hablan cosas negativas, o tiene la oportunidad de escuchar este mensaje donde Dios te está diciendo: yo estoy contigo, yo estoy con tu familia, yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte, yo quiero bendecir tu hogar. Ya basta de vivir en derrota, ya basta de vivir peleados, ya basta de vivir separados, ya basta de tantas infidelidades. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para transformar tu vida a través de Restaurando Familias en Argentina 2020. Hoy es el tiempo de que usted sencillamente rinda su vida al Señor. Caiga de rodillas en este momento, ahí en el lugar donde usted está. Tome la mano de su esposa y diga firmemente: a partir de hoy, mi amor, mi vida, bebé, mi hija. Yo no sé cómo usted le diga de cariño a su esposa, y dígale: a partir de hoy, nuestra vida le pertenece al Señor. Ya basta de escuchar el reporte negativo de la vecina. Ya basta de escuchar el reporte negativo de las noticias. Ya basta de escuchar el reporte
reporte negativo de todos los que están a nuestro alrededor. Dios me ha prometido, Dios ha prometido a través de esta enseñanza que Él va a bendecir mi familia, y yo lo creo, yo lo recibo en esta misma noche. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre celestial, en esta hora, Señor, oramos por cada familia en Argentina. Oramos por ese hogar que está cayendo de rodillas, que está cansado de escuchar reportes negativos, que está cansado de ir de caída en caída, de tropiezo en tropiezo. Y a partir de hoy, Señor Jesucristo, ellos te aceptan en sus vidas, ellos te reciben en su hogar. A partir de hoy ellos toman la decisión que seas tú el que mores y vivas en medio de ellos, que seas tú el que gobierne sus vidas. A partir de hoy ellos aceptan el reporte de victoria y aceptan, Señor, que seas tú el que te glorifiques en la vida de ellos. Bendice cada hogar, cada familia, y restáuralos y fortalécelos y transfórmalos poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Confiamos en que esta palabra haya sido de bendición y que sea transformando su hogar. Dios me los bendiga.